Cuando la tormenta arrancó el cielo de su calmada rutina, Marta abrió la puerta a un hombre que no imaginó que era un millonario. La llanura parecía un pellejo de agua y barro. El viento doblaba las cañas del arroyo como si quisiera arrancarlas de raíz. La casa de tablas crujía al ritmo de la lluvia. Para Marta, cada sonido era una cuenta que había aprendido a pagar. El crujir de la mecedora que no usaba porque la espalda dolía menos cuando trabajaba. El golpe de la lámina que el viento levantaba y dejaba caer como un tambor cansado. El silbido del grifo donde el agua se acumulaba fría en el cubo. Había pasado 3 inviernos desde que Samuel dejó la cama vacía. 3 inviernos en los que la soledad se hizo oficio y la hospitalidad, una necesidad medida en panes y trigo. Marta conocía la casa por memoria, dónde rascar para encender la cocina, en qué veta del mezquite la madera aún daba llama constante, en qué caja del baúl estaban las cartas amarillentas de Samuel. Conservaba una escopeta descargada para ahuyentar a los lobos y algunas herramientas con las marcas del trabajo, que aún sostenía su apellido. Trabajaba la tierra, cosía, subía a la loma a mirar el horizonte por si llegaba algún viajero con ganas de intercambiar noticias por una jarra de café. Sus manos eran fuertes. La piel de las palmas se había hecho gruesa como la cuerda vieja del pozo. Había enseñado a su hijo pequeño, ya muerto, a decir las letras. Sus recuerdos no eran solo pena. Eran el mapa de una vida que no quería perder. Esa tarde, la tormenta la obligó a cerrar las contraventanas antes de que el granizo empezara a martillar la puerta. La lluvia colaba en las costuras del porche, y la oscuridad tenía peso. Marta recogió unas mantas, encendió la quiniela y se sentó junto a la chimenea, dejando que el calor le hiciera compañía. Había cosas que se podían calcular: cuánto duraba el pan, cuánto costaba una herradura, cuánto se tardaba en reparar una viga. Pero había otras cuentas, las del corazón, que no cerraban igual. En eso pensaba cuando un golpe largo y dormido resonó en la madera. Alguien llamaba. No era frecuente que cualquiera llamara en noches como aquella. La gente que pasaba por la hondonada buscaba refugio o compañía, pero había que medir los riesgos. Marta abrió la puerta con la mano apoyada en la escopeta, la luz y el humo a sus espaldas. Un hombre se inclinaba bajo el dintel, la camisa empapada, el sombrero pegado a la nuca. Tenía una herida en el hombro que dejaba rastro de barro y un hilo rojo que la lluvia parecía querer borrar. Parecía un vaquero común. La chupa rota, los pantalones desgastados, el olor de cuero y sudor. Pero había en su rostro una forma de calma que no cuadraba con la urgencia. ¿Qué buscas?, preguntó Marta, con la voz dura del que protege lo poco que tiene. El hombre la miró sin mucho arrebato. Sus ojos eran de un color que a Marta le recordó al agua cuando el otoño la devuelve fría. Claros, con un matiz que parecía haber visto ciudades además de ranchos. Refugio, dijo. La voz era grave y sin prisa. Un techo, un poco de fuego. Marta midió la habitación, la chimenea y el ruido de la lluvia. No era la primera vez que alguien aparecía para pedir algo. Había aprendido que la hospitalidad era tanto riesgo como mandato. Por eso tardó en responder. Aún así, dejó entrar al hombre. Le puso una manta en los hombros y le ofreció un asiento cerca del fuego. Le dio un jarro de café sin preguntar, como si la cortesía fuera una moneda que también se podía gastar. «Me llamo Marta», dijo, mientras acomodaba un trapo sobre la herida para que no siguiera empapando la silla. «Silas», contestó el hombre con la misma voz sin prisa. Al decirlo, sus manos se movieron con cuidado, evitando el gesto brusco que traerían otros heridos. Al posar el jarro, sus dedos tocaron la madera como quien toca una reliquia ajena, con la consideración de quien evita romper algo viejo y valioso. La primera noche pasó con palabra apenas. La lluvia, el crujir de la madera, el rumor de la cuchara en el plato. Marta vigilaría, pensó. No debía bajar la guardia. Pero, al amanecer, la figura de Silas quedó marcada en el umbral de la puerta. Había dejado su bota cerca, había barrido un poco de barro y al irse, dio las gracias con una inclinación que a Marta le pareció sincera.
Antes de que el hombre se incorporara, ella le ofreció trabajo. Había una puerta que reparar, la cerca que necesitaba ser tensada, un potro que no terminaba de confiar en nadie. Silas aceptó sin fanfarria. Si te gustan las historias de la pradera, quédate y suscríbete. Este lugar guarda otras vidas como la de Marta, y volverán a contarlas. La convivencia empezó en cosas pequeñas. Silas levantaba vigas con manos que conocían la fuerza, pero que se detenían a la hora de entrometerse en las cosas que no eran necesarias. Al corregir la puerta del porche, no solo clavó clavos con pulso exacto, alisó la veta con una lija hasta que la madera volvió a oler, revelando un trabajo cuidado. Cuando partía leña, lo hacía midiendo el brazo y pensando en el mañana. A Marta le sorprendió que, frente a tareas que exigirían brusquedad, Silas mostrara un temple moderado. No era complacencia ni dejadez. Era precisión. «Tienes buenas manos», le dijo Marta una tarde, observando cómo arreglaba un cerrojo. «Me enseñaron», contestó Silas, sin añadir más. No era solo la limpieza de sus manos, ligeramente menos callosas que las de Marta. Era también la forma en que doblaba la servilleta después de comer, la manera de reservar un sitio para cada herramienta, el modo en que preguntaba por los costos cuando hablaban de vender terneros. Sabía contar no por ostentación, sino por la necesidad de que las cuentas cerraran. Hablaba de pesos y de libras, de medidas de valla que Marta había aprendido por instinto, pero que él nombraba con términos casi profesionales. No ofrecía nombres de ranchos ni historias de grandeza. Silas evitaba cualquier historia personal. El pueblo, a 15 millas, era una red de miradas largas y palabras contadas. Cuando Marta enviaba al vecino por clavos, la noticia de que había acogido a un forastero se derramó como aceite por las casas de techo bajo. Algunos trajeron provisiones por el silencio mismo del gesto: pan, un tarro de miel, una botella de un licor que se guardaba para las emergencias. Marta aceptó con la dignidad que siempre la había definido. No pidió nada que no fuera necesario. Nadie preguntó por qué había un hombre en su porche y ella lo alojaba. Las preguntas, en ese lugar, a veces eran herramientas para herir. Silas, mientras tanto, se limitaba a trabajar y a mirar el horizonte, como si observar fuera una tarea pendiente. Con el paso de las semanas, los gestos dijeron más que las palabras. Silas no podía regatear sin antes proponer un precio justo. Cuidaba el arreo como si fuera de oro. Al tomar el dinero, lo contaba y lo devolvía si sobraba y sin presumir. Un día, Marta encontró en la faltriquera de su gabán un pañuelo con iniciales bordadas, una S y una M entrelazadas. No era algo que un vagabundo olvidara por descuido. Era un objeto que alguien había llevado con cuidado para protegerse del polvo. Silas dijo que lo había llevado siempre, que pertenecía a un hombre que le había ayudado una vez. Marta dejó la pregunta colgada. Tenía más preguntas que respuestas, pero prefería poner su energía en la rutina: comida, cierres, reparaciones, miniganchos. Al amanecer, la ausencia de su figura era más peligrosa que la tormenta. Silas encajó en las mañanas de la casa con la naturalidad de quien se acostumbra a un paisaje. Alimentaba a los animales, volvía los cubos de agua, cerraba la cerca. Había días en los que se quedaba en silencio largo, como si escuchara voces que no estaban. Eso encendía en Marta la antigua costumbre de vigilar. Había heridas que no se veían. A veces, al sentarse a reparar la silla del porche, decía algo en voz baja que Marta imaginaba era un nombre. Otras veces la noche lo encontraba sentado afuera, mirando la oscuridad con los ojos abiertos, sin pestañear. Ella, en la distancia, se preguntaba por la historia de aquel hombre que no contaba. La cercanía fue cociendo prudencia y ternura. Un día, Silas se ofreció a enderezar la viga que sostenía la cocina. En el proceso, encontró una vieja caja con herramientas de Samuel. Marta la vio vacilar al dejar a sus dedos sobre las marcas del viejo. Fue el primer instante en que el pasado de su esposo y la presencia del nuevo visitante se rozaron con respeto. Silas movió el cajón con cuidado,
devolviendo cada herramienta a su sitio, como si nombrara otra memoria que no era suya. Era un acto de reverencia que Marta no esperaba. No todo eran gestos líricos. La gente del pueblo comenzaba a notar detalles contradictorios. Un hombre con ropa gastada pero maneras de otra cuna. Un nombre que en boca de Silas parecía simple, pero con las letras cruzadas de un pañuelo que no era de calle. Un día, el alcalde, hombre de pocas palabras y ojos de perro viejo, vino con un problema. Un vaquero había vendido 2 potrillos en el mercado, y la cuenta no cuadraba. Alguien lo había nombrado por confusión. La cuestión no era importante en sí, pero agitó la sospecha de Marta. ¿Qué más sería cierto de aquel hombre que parecía saber cómo se llevaba una hacienda sin nombrarla? Había pequeñas cosas que no encajaban, como si el polvo cubriera algo más pulcro. Silas parecía saber leer un balance con la misma facilidad que lidiar con un potro. Recitaba cifras con calma, hablaba de impuestos e inversiones como quien ha escuchado esas palabras toda la vida. Marta escuchó sin decir nada. La dignidad no pedía proclamaciones, pedía, a veces, silencio. Un día de finales de otoño, cuando la pradera empezaba a teñirse de paja seca, la tensión se hizo más visible. Silas, en un descuido, dejó al descubierto un objeto dentro de su pequeña bolsa. Una anilla de sello, cincelada con un emblema que Marta no conocía pero que se parecía a los escudos que se ven en las cartas de ciudad. No supo qué hacer con esa visión. No la tomó ni la tocó. Silas, al darse cuenta de que el mundo le había dejado ver algo íntimo, la recogió sin hablar y la guardó con cuidado. La manera en que sus manos la protegieron le dijo a Marta más que cualquier confesión. La crisis vino de forma íntima, como suele ocurrir. La noche en que el viento reventaba la chimenea y las estrellas parecían haberse escondido, Silas no salió a amainar la lluvia. En vez de eso, se sentó en la cocina con las manos temblando por la fiebre que venía y que la herida del hombro empujaba. Marta le trajo caldo y lo cubrió con mantas. Había en ella una mezcla de enfado y compasión. Enfado por la mancha de misterio que se le pegaba a la casa. Compasión porque, bajo la lluvia, cualquiera podía morir. Cuando la fiebre cedió un poco, Silas habló sin que ella lo pidiera. «No sé ser quien esperan que sea», dijo a fuego lento, mirando la llama. La voz le sonó a Marta como si evitara el filo de una cuchilla. «¿Quién esperan que seas?», preguntó ella, sin terminar la sopa. Silas tomó una respiración larga. En sus ojos las sombras se movían como si alguien las tirara de un hilo. «Mi apellido es Montgomery», empezó. «Mis padres tenían tierras. He pasado la vida rodeado de cuentas, carnes y caballos que no eran míos, sino de la hacienda. Me enseñaron a contar, a distribuir, a abrir correspondencia sin que me temblara la mano. Pero hace poco, cuando falleció mi padre, todo se volvió ruido. Los socios fueron como moscas sobre miel. Creí que me perdería en esa conversación de papeles, así que me fui. Quería verme sin el nombre. Quería saber si podía ser otro hombre que soportara el peso de sus actos». Marta lo miró. No era exactamente una confesión de riqueza, era una confesión de huida. Silas bajó la mirada y sacó de su bolsillo un pedazo de papel arrugado. Era una carta con el sello familiar, la inicial del apellido estampada con cera. No era una llave para abrir cofre alguno, pero bastaba para mostrar que no era un vagabundo sin pasado. «No vine buscando avaricia», dijo. «Vine buscando maneras de ser digno. Pero me robaron el caballo y algunas cosas en el camino. Me hirieron. Y tuve que seguir a pie. No vine a probar a nadie. Vine a esconderme». Marta sintió por un momento que su propio corazón se volvía un terreno donde algo podía germinar o arder. No era la sorpresa la que la golpeaba tanto como el hecho de haber cuidado a un hombre que llevaba más de lo que contaba, y haberlo hecho sin esperar recompensa. Había orgullo herido. Había la pregunta de si ella había sido una cifra en una balanza o una persona con manos que se querían sostener. «¿Por qué no lo dijiste?», preguntó al fin. «Porque no quería que mi apellido determinara lo que me ofrecieran», contestó Silas. «Si te lo contaba, quizá te habrías comportado de otra manera.
Y yo no quería que fuese por clemencia por lo que me noblearas. Quería merecer cualquier ayuda. La conversación fue larga y sin aspavientos. Silas contó que había probado las ciudades, que la muerte de su padre lo había arrinconado ante hombres de acuerdos rápidos, y que había elegido irse antes de verse obligado a firmar con manos que no creyera honestas. No habló de riquezas con la ligereza de quien presume. Habló con la gravedad de quien sabía que el mundo no se arregla con un sello. Marta escuchó, y al terminar, dejó que el silencio volviera a la cocina, pleno de cosas sin decir. El clímax no llegó con fanfarrias ni con carruajes dorados en el camino. Llegó en la calma de una elección. Marta se encontró en la necesidad de decidir qué representaba su hospitalidad. Una ayuda temporal que cerraría la puerta tras de sí, o la apertura hacia algo que no podía definirse con palabras de mercado. Había en su pecho la dignidad de quien ha trabajado por años, la sospecha de que la riqueza podría ser un peligro, y también la memoria de la vida de Samuel, que la había enseñado a que la casa se sostiene con manos sanas. Si te vas cuando sane la herida, ¿qué te quedará?, preguntó Marta sin acusar. La costumbre de seguir adelante, dijo Silas. Y la conciencia de que, si vuelvo, lo haré sin esconder nada. Marta pensó en las noches en vela, en el porche cerrado, en la puerta que había quedado mejor que antes. Pensó en las cuentas que no le gustaban, las de alguien que pretendiera comprarla por compasión, y en las pequeñas acciones que Silas había hecho como si fueran una forma de pago, no con oro, sino con trabajo. Se dirigieron a la sala y midieron lo que podían ofrecerse sin perder su propia medida. «No quiero que vuelvas por razones de título», dijo ella. «Si te quedas será porque apoyas estos muros con trabajo y palabra, no con cheques». Silas asintió. Sus ojos se blandearon con una ternura que no era complacencia, era pacto. En la madrugada siguiente, cuando el viento limpió las hojas y el cielo quedó de un azul sorprendido, se levantaron para reparar la cerca. Trabajaron codo con codo, cada golpe medido, como si fueran dos manos que aprendieran a sostener una casa. Ella con su experiencia, él con la paciencia de quien acepta hacer las cosas desde abajo. El resto no fue un cuento de riqueza derrotada por el amor, ni una simple fábula donde el dinero lo compra todo. Fue más bien una costura lenta. Silas, con su nombre reconocido en el interior de un sello, siguió siendo el mismo hombre que lavaba los cubos y contaba hasta la última moneda antes de entregarla al mercado. Marta, por su parte, mantuvo la distancia justa. La comunidad empezó a notar el cambio. La puerta que ahora cerraba sin chirridos, el porche con 2 mecedoras nuevas que alguien había dejado en pago por vigas. Silas no ocultó más su pasado, pero tampoco lo convirtió en la única llave. A veces, los hombres de ciudad venían y le ofrecían negocios que él escuchaba sin prisa y rechazaba con igual tranquilidad. Su herencia, cuando llegó la necesaria correspondencia que lo situaba de nuevo como heredero, no se tradujo en lujos estridentes. Se tradujo en mejorar la tierra, en reparar el establo que siempre chirriaba, en comprar semillas para que el campo no dependiera solo de una cosecha. Hubo reacciones en el pueblo que hicieron ruido. Algunos miraban con recelo, otros con curiosidad, otros con la mezquindad que acompaña a lo que no se entiende. Pero Marta había tomado su decisión desde el lugar que siempre la gobernó. La dignidad de quien no se vende ni se entrega por cadena de nombres. Ella eligió, y en su elección estuvo la humildad de reconocer que las manos limpias y las promesas cumplidas valían tanto como cualquier sello. Silas, por su parte, dejó de huir de aquello que le correspondía. Aceptó su apellido y la responsabilidad que traía, pero lo hizo con la lección de aquel tiempo en que sus manos aprendieron a no necesitar el brillo para establecer su valor. La última imagen quedó en la puerta que él había reparado. Era una puerta nueva, madera pulida, que cerraba la casa del mismo modo que abría historias. Afuera, la pradera ya no parecía tan inhóspita. 2 mecedoras se balanceaban en el porche al atardecer, tiradas por la brisa que se colaba entre las tablas. Marta, sentada en una de ellas, dejó que la tarde le diera su calor.
A su lado, Silas apoyó la mano sobre la del asidero, sin más promesas que el gesto. «Hiciste esto bien», dijo ella sin necesidad de más. «Aprendí», contestó él. «Gracias por no preguntarme por mi nombre hasta que yo lo dijera». La elección de Marta no fue un premio otorgado por el destino, ni una redención comprada. Fue una respuesta medida a lo que había visto. Un hombre que, una vez conocido, trabajó y eligió permanecer honesto. El dinero demostró ser una herramienta más que una salvación. Hubo mejoras, sí, pero también días en que la dureza del trabajo volvió a marcar la frente de ambos. Nunca dejaron de ser lo que eran. Alba y tarde, repasar vallas, contar terneros, enderezar vigas. Lo distinto era que ahora lo hacían compartiendo decisión. Cuando el invierno siguiente golpeó con menos fuerza, la casa de Marta no registró los mismos temblores.